Resiliente Emprende. Hola, Resiliente Emprende. El día de hoy vamos a tocar algunos temas o algunos tabú o algunos paradigmas que existen alrededor del emprendimiento. El emprendimiento ha surgido desde hace muchísimos años y ha venido teniendo ciertas características que lo distinguen. Por ejemplo, el famoso networking es la actividad que nos permite conectar con otras personas para identificar si estas personas requieren nuestro producto o nuestro servicio. Emprendimiento aquí en México se ve más como aquellas personas que apenas salieron de la universidad y deciden poner su empresa. Y quizás en Estados Unidos el concepto emprendedor tiene que ver con hacer algo diferente, no importa si eres empresario, colaborador, trabajador, ama de casa. En realidad, todo aquel que inicia algo nuevo debería de llamarse emprendedor. Y es ahí donde me quiero situar. Porque quizás actualmente las condiciones a lo que te dedicas puede decirse que no es un emprendimiento porque finalmente no es como una empresa o no es un negocio. Creo que hay diferentes connotaciones y eso es súper importante. Primero, pues si no quieres emprender, está bien. Y si quieres comenzar a hacer algo nuevo, también está bien. ¿Por qué es tan importante el emprendimiento? Porque nos permite explorar nuevas cosas, pero también enfrentarnos a nosotros mismos. No es lo mismo cuando nosotros estamos atrás fungiendo un papel, un rol en una empresa, a cuando decidimos comenzar a vender, a promocionar algo o a desarrollar algo y que la otra persona esté dispuesta a pagarnos por ello. El entendimiento de valor tiene mucha relevancia en el mundo del emprendimiento. Nosotros qué estamos aportando. Y es ahí donde diferentes disciplinas forman parte crucial de hacer un buen emprendimiento o que un emprendimiento pueda convertirse o consolidarse en una empresa. Hablemos de mercadotecnia, hablemos de procesos, hablemos de contabilidad, hablemos de administración y de las cosas que muchas veces nos pueden dar flojera o no entendemos. Lo más importante, antes de pasar a las diferentes disciplinas, es que tú te enfoques en qué quieres hacer. Y después tengas herramientas para convertirlo lo más próximo que puedas, a menor precio, a menor costo, en una idea que sea rentable y que sea sostenible y sobre todo que la gente necesite. Actualmente eso le llamamos metodologías ágiles y es una de las principales cualidades que tiene que tener un emprendedor. Un emprendedor tiene que tener la capacidad de adaptarse rápido a los cambios y de poder ir por datos, analizarlos para que estos tengan un efecto. Muchas personas pensamos que hay una edad para emprender, ¿no? Algunos, la bibliografía antigua nos decía que tendríamos que emprender una vez que ya tuviéramos suficiente experiencia, ¿no? Salíamos de la universidad, queríamos aprender diferentes cosas y bueno, si teníamos suerte de poder hacer lo que en realidad nos gustaba o que nos contrataran en algo en lo que estudiamos, entonces ya estábamos del otro lado. El problema se volvió muy complejo cuando algunas personas estudiaban y no se dedicaban a lo que estudiaron. O personas que emprendían y no precisamente tenían que haber estudiado. Es decir, el emprendedor no tiene que ver con los estudios que tú tienes. He conocido a muchos empresarios en mi vida práctica diaria que muchas veces no se tienen tantos estudios y aún así tienen éxito. Entonces, además de poder adaptarnos rápidamente, que esto no tiene que ver con la educación o no, sino con la capacidad que tenemos de analizar esa información y adaptarnos, y que es un principio básico del ser humano, otra de las cualidades principales es, ¿a lo que quieres dedicarte, lo que quieres ofrecer al mundo, forma parte de tu pasión? Y lo platico porque si no está enfocado a tu pasión, entonces corremos el riesgo de desistir y no ser resilientes en ese momento. Entonces el emprendimiento, pues algunos creíamos que lo teníamos que hacer después del estudio. Otros no estudiaron y lo hicieron. Ahorita hay una oleada muy interesante y me sorprendí cuando comencé a ver estadísticas de emprendimiento después de los 50 años. Exacto. Muchas veces podemos dedicar mucho tiempo a una empresa y hablamos de generaciones más X que han estado o tienen 10 años, 20 años en una empresa o ya están a punto de jubilarse o retirarse y muchas de estas personas deciden emprender. Hay muchas cualidades que me gustaría comenzar a categorizarlas por nuestra edad y quizás por nuestras circunstancias.
por si tienes ahí alguna idea errónea, te permitas comenzar a explorar y que no precisamente es así como tú lo piensas. Las personas arriba de los 50 años, pues regularmente cuentan con mucho más experiencia, porque seguramente o estuvieron desempeñando un rol en una empresa, y si hablamos de una empresa donde pudiste estar 30, 40 años trabajando para ellos, seguramente aprendiste mucha forma de estructura, de comunicación, de negociar con el otro, de aportar, dependiendo de la cultura de la empresa, lógicamente. Pero por sí mismo, el mantenernos en un solo puesto de trabajo por mucho tiempo nos va brindando habilidad para hacer las cosas rutinarias más eficientemente. Y eso sí es una habilidad. O por qué no, si tuvimos la oportunidad de ir escalando en esa empresa, donde tenemos tantos años, seguramente también desarrollaste diferentes habilidades de gestión de personal, seguramente resolviste algunos conflictos con los clientes y tuviste que intervenir con tu equipo de trabajo o tuviste que negociar un incremento salarial o, ¿por qué no?, también pudiste levantar la mano para decir algo que no te gustaba. Finalmente, estas habilidades y las personas que emprenden después de los 50 años y deciden ya jubilarse, van a tener una fortaleza que quizás algunos de los jóvenes todavía no lo tienen. Y no tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la experiencia en cuanto a la vida y las relaciones humanas, que creo que es lo más importante en esta era actualmente. Yo les compartía a muchas de las sesiones que he dado a muchos emprendedores ¿qué habilidades tienes actualmente que no las pueda hacer un robot? Estamos en la era de la innovación, de la tecnología, de la exponenciación, de diferentes elementos que nos permite estar visibles y agilizar muchos de los procesos o incluso, ¿por qué no?, del análisis de información con este famoso análisis Big Data o los algoritmos, que seguramente te estás familiarizando porque usas redes sociales, ¿no? Entonces creo que lo interesante no solamente es lo que ya puede hacer un robot, sino qué habilidades tú estás desarrollando para entonces poder poner un emprendimiento. Y estas personas tienen características son muy confiables, son personas leales porque permiten tener una disciplina para mantenerse en un solo puesto o en una sola empresa sin tener tanto cambio, indistintamente a las necesidades que haya tenido en casa o personales. Pero estas personas agarran mucha habilidad y seguramente con la lectura y con el conocimiento han extendido todas sus posibilidades. Aparte, muchas personas cuando se comienzan a retirar están fuertes. Las personas todavía quieren seguir activas. ¿Por qué no hacer algo que siempre quisiste? Quizás ponerte a generar mezclas para ser DJ. Una vez, es algo muy chistoso porque con todos mis clientes tengo historias que contar. Una vez fui con un médico muy reconocido, ya está a punto de jubilarse, y pues le preguntaba por qué se había dedicado a lo que se dedica, obviamente con mucho talento, con muchísima calidad humana, pero yo en ese momento le pregunté, Doc, ¿y si usted no hubiera estudiado medicina, a qué se hubiera dedicado? Y le brillan los ojos y me enseña su celular y me dice, a ser DJ. Y me enseña toda la mezcla que estaba haciendo en su celular, padrísima. Le dije, Doc, véndala, ¿no? Ya cotorreando un poco con él. Pero muchas veces dejamos en pausa ese hobby, esas cosas que nos gustan, por quizás tener una seguridad. Y muchas veces esa seguridad es muy efímera o no es la seguridad que nosotros buscábamos. La seguridad debe de estar en ti, en lo que te gusta, en las habilidades que tú puedes desarrollar y lo que puedes crecer tu cerebro para aprender muchas cosas. Entonces, si seguramente estás en esta edad, no desvalorices, porque quizás esta sociedad ha puesto a las personas adultas como cerillitos en gigante, pensando que deberían estar activos y que se merecen un salario muy bajo. Yo no estoy tan de acuerdo. Incluso en Japón, lo que se privilegia es el conocimiento de las personas más adultas y se les da un honor distinto. Es momento de cambiar los paradigmas y de comenzar a generar una ola distinta donde las personas adultas puedan seguir aportando y puedan seguir aprendiendo habilidades. El uso de la computadora, el uso del celular, quizás no son tan ágiles, pero te sorprenderías. Yo tengo personas que les he enseñado, doctores, adultos, a utilizar un Drive, a utilizar un Excel,
y sin problema lo han aprendido. Quizás el proceso es un poquito más lento, pero eso no significa lo valioso que ellos pueden aportar. Y además, si tú estás ahorita en conflicto de, no, yo no soy bueno para esto, seguramente también puedes generar un equipo de trabajo que también facilite estas actividades. Entonces, no todo lo tienes que hacer tú. Yo me pondría a pensar cuáles son las principales dudas que tienes o los obstáculos o esos pensamientos que están redondeando ahí tu cabeza que no te permiten actualmente quizás hacer algo cuando tú todavía consideras que estás fuerte. Incluso aporta el conocimiento que tienes y permítenos aprender también de ese conocimiento. Entonces, si tú estás en esta edad, también es un muy buen momento. Las personas que emprenden, estadísticamente, después de los 50, tienen un 75% de efectividad. O sea, sus empresas no quebran a los primeros 3 años. La estadística nos dice 5. O sea, hay un margen de inteligencia y de conocimiento distinto. Entonces también es un atributo que tú deberías de estar considerando. Si te encuentras en la edad de los 30, donde ya juntaste quizás algo de capital, ya trabajaste en algunos lugares, pero decides emprender de nuevo, las estadísticas sí disminuyen. Regularmente requerimos mayor financiamiento en esta etapa, si es que no generamos un suficiente fondo, pero aquí sí vas a tener que ser lo suficientemente hábil para adaptarte entre 2 generaciones y entre la oferta laboral que estás teniendo. Pero no me voy a situar allí porque vamos a hablar en otras cápsulas de esto y hay mucho material en ese rango. Me gustaría irme al polo. Me sorprendí porque empecé a leer que pues ya hay niños que están emprendiendo. Y sí, algunos los has visto en este programa de Shark Tank, buscando fondos, buscando financiamientos. Lo interesante es, y lo quiero poner en tela de juicio y explorarlo aquí para ver qué piensan ustedes. Estas personas, estos niños, comienzan a tener un entendimiento distinto de cómo funciona el mundo en el sentido económico, ¿no? Y la otra vez me sorprendía de mis sobrinos, un besote para mis ahijados hermosos, donde decían, su papá le dijo que no tenía dinero, entonces él dijo, pues entonces ¿dónde puedo emprender? ¿Dónde puedo invertir? Fue la palabra específica. O sea, los niños ya están comenzando a tener una conciencia en estas palabras que muchas veces, pues yo de niña en la vida pensé cómo invertir, ¿no? Y veo a mi sobrinita de 4 años que dice, deja, veo dónde invertir, y el otro de 6 años, ¡wow! Cuando un niño comienza a tener este entendimiento de su esfuerzo con el resultado de poner cierto recurso en algo para construir algo que desea, le va fortaleciendo un carácter para que empiece a entender causa y efecto en este mundo. Algunos dirán, no, están muy chicos, no tienen por qué estresarse. A ver, entonces no estamos entendiendo. ¿Por qué el emprender debería estresarnos? ¿O esto no es un hábito que hemos aprendido como adultos? ¿O no es algo que nos está privando porque entonces generamos cierta resistencia o estrés, pero por las responsabilidades que ya tenemos? Si tenemos una familia, obviamente tenemos que comer. Pero quizás un niño en su experimentación es distinto porque no tiene esta responsabilidad, ni siquiera tiene este entendimiento de por qué tiene que ganar dinero, porque papá y mamá están acompañándolos o su tutor lo está acompañando. Entonces, quizás pueda ser un proceso no de, ya lo estás explotando desde chiquito, ¿no? No, tampoco se trata de un proceso de explotación. Creo que tiene que ver con qué capacidad tiene el niño para enfrentar la frustración. Y creo que actualmente cada vez más padres de familia, más personas que están al pendiente de niños, están siendo más conscientes de poder aportar esta resistencia a la frustración o estas habilidades que le permite al niño continuar, ¿no? Y expresar sus emociones y sus sentimientos como son. Pero cuando tú le permites a un niño comenzar a explorar y equivocarse y que también hay un impacto en ese error, el niño comienza a entender la capacidad que él tiene para poder levantarse y crear cosas diferentes. Entonces, me gustaría despegar el tema emprendimiento con el tema capitalismo, con el tema solo dinero o riqueza. Simplemente me considero una persona
que me preocupa la naturaleza y soy emprendedora social además de consultora. Y me importa la conexión que existe entre los recursos que tenemos disponibles, el conocimiento que tenemos disponibles y cómo nosotros aportamos e interactuamos con todos estos elementos, ¿no? Entonces, yo me quiero situar con ustedes en el proceso de aprendizaje cuando emprendemos, ya sea cuando somos muy pequeños, como esta niña Carla Salas que a sus 15 años decidió, aquí lo estoy leyendo en El Economista, no tener su fiesta de 15 años para invertir en su negocio de las manzanas. Está increíble porque podemos partir de que el niño también puede comenzar a hacer un pequeño ahorro, lo cual es un hábito muy bueno cuando ya somos adultos. Opinen lo que opinen, yo me he dado cuenta en empresas que al no tener esta cultura financiera, muchas empresas quebraron en pandemia porque no tenían ni siquiera un backup, ni siquiera en su acta constitutiva viene una reserva, por ejemplo, o ni siquiera teníamos un presupuesto de cuánto necesitábamos para vivir. Y entonces vamos en la vida como muy ciegos porque no sabemos qué necesitamos económicamente para seguir creciendo o estar bien. Entonces el tema de que también el niño comience a generar un presupuesto y entienda una conexión entre el ahorro y también a las virtudes que puede traer el perder y poder recuperar para entonces tener un ejemplo de dónde no pasar por allí y diferentes experiencias, sí nos permite construir esta habilidad que todos los seres humanos tenemos de la plasticidad de nuestro cerebro, de generar muchas opciones y entonces nos permite seguir innovando y seguir aportando al mundo valor. Entonces, yo me quiero situar allí, en las habilidades principales que un emprendedor tiene, desarrolla y que le da una ventaja competitiva, a la edad que sea. Y que lo podemos canalizar, evidentemente, dependiendo de la edad, ¿no? No vamos a exponer a un niño, quizás, a que vaya a vender a una expo solo, ¿no? O que sean inversiones demasiado grandes. Quizás podemos comenzar paulatinamente para que se comience a tener un entendimiento de mi esfuerzo con el valor y con lo que yo comunico. Porque es verdad, en el emprendimiento muchos no sabemos mencionar qué hacemos, cómo lo hacemos, ni tenemos el poder de convencimiento o las palabras adecuadas para describir la problemática o la situación que estamos resolviendo con nuestro producto o servicio. Entonces se vuelve súper relevante porque esta niña ya creó manzamanía, o sea, algo súper adecuado para los niños. Y hay otros niños que también aquí se llevan emprendiendo, que se los voy a leer un poco. Tenemos a Allison, de 10 años. Ella hizo Digital School, donde también comenzó a generar apoyo a otros niños que querían emprender y lo llamó como esta fábrica de sueños, ¿no? Que también está muy bonito. Finalmente, el emprendimiento, aunque propiamente tiene un fin, lo que sí buscamos es identificar estos elementos que nos permiten generar conexión, generar habilidades, generar una empatía con los demás y seguir dando a este mundo elementos de valor para seguir avanzando, que nos permite que tú y yo estemos conectados, que nos permite seguir compartiendo información, que nos vaya consolidando. Entonces, independientemente de lo que tú pienses, si crees que necesitas una edad específica, si crees que necesitas dinero para emprender, antes de hacerte estas preguntas, yo haría, ¿estás haciendo lo que en realidad te gusta y te apasiona? Y no en sentido solo para cumplir expectativas de alguien más o porque crees que así vas a ganar dinero. Si el mundo hiciéramos y nos dedicáramos a lo que realmente nos gusta, creo que pudiéramos tener todavía más desarrollo o pudiéramos convivir en un ambiente con menos estrés, con menos cansancio, pero de ese cansancio asociado a algo como que no tendríamos que hacer. Y el trabajo, lejos de verlo como algo cansado, lo veríamos como ese proyecto de vida que nos permite seguir creciendo como seres humanos. Evidentemente vamos a experimentar algunas emociones, como cansancio, porque podemos tener largas jornadas de trabajo porque estamos experimentando cosas nuevas, pero podemos tener una sensación distinta de plenitud, donde podamos seguir adelante y
pues no seamos parte de la estadística de si pertenecemos a cierto grupo por edad o a un nivel socioeconómico o si no hemos tenido oportunidad de estudiar o tener acceso a educación. La verdad es que muchos ejemplos hay y se sorprenderían ustedes de los modelos de negocio que podemos ir explorando, porque algunos me han volado completa la cabeza y algunos otros siguen siendo muy tradicionales, pero también están en el proceso de reinventar. Y eso es lo interesante, eso es lo que día a día me permite hacer, pues ahora sí como lo que me encanta, esta pasión, que mis días no sean igual que los otros, que también de ser humano a ser humano podamos construir en un ambiente de entendimiento, de evolución. Y entonces esta pequeña cápsula la llamamos Resiliente de Emprendimiento y enseguida vamos a estar abordando otros temas con mayor profundidad para que comiences a cuestionarte y decidas qué hacer. Muchas gracias. Soy Violeta Pérez.